el último sermón de esta serie de sermones que comenzamos. Yo saqué los cálculos en la casa hace alrededor de 5 meses, quizás me equivoco y sea alrededor de 6 meses, hace medio año, sobre cuáles son los deberes que debe tener un miembro de una iglesia bautista reformada. Durante esta serie nosotros vimos muchísimos deberes. Vimos el deber de asistir a las reuniones de la iglesia, vimos el deber de luchar por el bien de la iglesia, vimos el deber de sujetarnos a los pastores de la iglesia, vimos el deber de sustentar la obra del Señor, el deber de andar digno del Señor, el deber de una vida de devoción fervorosa, el deber del liderazgo masculino, el deber de la sujeción de la esposa, el deber de criar hijos en el Señor, el deber de los hijos de honrar a sus padres, y hoy tendremos el último de los deberes, que es el deber de extender el reino de Dios. Como ustedes han podido ver, mis hermanos, esta ha sido una serie rica, llena de exhortaciones, de sustancia, de muchas instrucciones de la palabra. Dios nos conceda, mis hermanos, como iglesia, que cada uno de sus miembros piensen, vivan y compartan la palabra. Ese es el objetivo de esta serie. Vamos a orar, hermanos, para pedirle a Dios que ahora nos auxilie y nos use para predicar su palabra. Oremos. Señor, queremos que tú hables a tu pueblo hoy. Queremos ser exhortados, reprendidos por tu santa y divina palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mucho de este sermón es del pastor Joel. Mucho de este sermón lo tomé de nuestro amado pastor. Y quisiera que comencemos este sermón con las solemnes palabras de despedida del apóstol Pablo en Mileto a los ancianos de Éfeso. Los pastores de Éfeso tuvieron que viajar alrededor de 2 días para encontrarse con el apóstol Pablo en Mileto. Pablo los manda a buscar, él ya estaba lejano alrededor de 2 días de ellos, y él los manda a buscar para darles una última exhortación, una exhortación final. Este sermón, yo considero que es el sermón más apasionante dirigido a los cristianos que hay al menos en el libro de los Hechos. Porque si bien el sermón de Pedro en Hechos capítulo 2 fue un sermón muy impactante, pero no era un sermón tan dirigido ya a los cristianos, sino era un sermón más bien evangelístico. Este sermón de Pablo sí es un sermón dirigido a los cristianos específicamente. Y les pido que me ayuden a buscarlo. Hechos capítulo 20, versículos 17 al 24. Hechos capítulo 20, versículos 17 al 24. Dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pablo le dice a los ancianos de Éfeso: esta es la última vez que les voy a hablar y que les voy a ver cara a cara en mi vida, pero porque el Espíritu Santo me dice que debo viajar a Jerusalén,
Y el Espíritu Santo me da la seguridad de que en Jerusalén estaré protegido, tranquilo, viviré una vida placentera. ¿Eso es lo que dice Pablo? ¿O eso es lo que le dice el Espíritu Santo a Pablo? No. El Espíritu Santo, Pablo dice que si hay una cosa que el Espíritu Santo claramente le ha dicho, es que le esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. El conocido predicador John MacArthur expresó en cierta ocasión, miren esto, mis hermanos, todo lo que vale la pena en esta vida es resultado de la pasión de alguien. La mayoría de los eventos significativos en la historia han sido el resultado de personas con un profundo deseo que les consume por alcanzar alguna meta. Todo lo que en esta vida tiene resultados ha sido fruto de la pasión de alguien. Pensemos por un momento en lo que está diciendo MacArthur. Pensemos por un momento en los acontecimientos de la historia. En la Reforma Protestante que apareció con aquel monje católico medio loco que puso en la puerta de su propia iglesia algo que iba a estallar en una llama y que le iba a traer consecuencias. Pensemos en los grandes descubrimientos como el de las Américas, en aquel Cristóbal Colón loco que salió sin rumbo. Pensemos en el descubrimiento de la redondez de la Tierra. Pensemos en los grandes avances tecnológicos, como por ejemplo el de la electricidad o el de la aviación, que los primeros se montaron en aquello que volaba, diciendo, pero ¿dónde caeré? O los más grandes avances de la medicina, que sus mismos doctores se pusieron y administraron sus mismos medicamentos. O en Hipócrates, que para descubrir la diabetes mellitus tuvo que probar la orina para ver si era dulce. Todo esto, mis hermanos, ha sido el fruto de la pasión de personas con metas muy claras y con un profundo deseo que les consumía su vida. Esas personas querían lograr algo y vivieron en función de alcanzar eso que ellos querían. Casi todo lo que vale la pena en este mundo es el resultado de la pasión de hombres y mujeres. Y una de las áreas en la que esa verdad se ha hecho más palpable todavía es en el área del evangelismo y las misiones. Solamente usted tiene que tomar la biografía de ese grande de las misiones que se llamó William Carey. Y usted verá que eso era un hombre con una pasión que no lo dejaba vivir. En épocas de William Carey, el alcanzar a los perdidos de países sin evangelizar no era una prioridad para la iglesia en esos días. Ese era un asunto en que la iglesia prácticamente ni pensaba. Carey poco a poco comenzó a poner esa inquietud en algunos de sus amigos pastores. Por años llamó a los pastores de las congregaciones conocidas a empezarse a involucrar en esa idea de alcanzar a los países no alcanzados. Procuró aprender idiomas. Trajo el punto una y otra vez en las reuniones de pastores de las iglesias vecinas. Hasta que un día, después de muchos años de insistencia, logró constituir la primera sociedad misionera en el que solo había un pequeño grupo de iglesias. Y ese mismo día, cuando se recogió una ofrenda para las misiones, para esas primeras misiones, Carey se paró, no dio ni un centavo de dinero y dijo: yo ofrendo mi vida y la pongo a disposición de ustedes. Mándenme para donde ustedes quieran. La evangelización es el fruto de la pasión de hombres y mujeres que tienen la gloria de Dios en la salvación de los perdidos como una meta central en su vida. Ese hombre no era un romántico que se había entusiasmado con la idea de las misiones. No, él y muchos hombres más y muchos grandes misioneros tenían una pasión por alcanzar, porque otros conocieran el evangelio. Hombres que como Pablo podían decir: yo de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida,
con tal de acabar mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. La gloria de Dios en las misiones y la salvación de los perdidos era la gran pasión que estos hombres tenían en común. Y para desarrollar este aspecto, mis hermanos, les invito a que todos juntos vayamos a las Escrituras y veamos cómo ve Dios el tema de expandir el evangelio, de expandir el reino en su palabra. En primer lugar, lo veremos en el carácter misionero de Dios el Padre. Fíjense, vamos a ver cómo el primer apasionado es Dios mismo. No son hombres y mujeres. El primero que está apasionado por las misiones es Dios mismo. En segundo lugar, veremos el carácter misionero de Cristo. En tercer lugar, veremos el carácter misionero de la iglesia y terminaremos con algunas aplicaciones prácticas. El carácter misionero de Dios el Padre. Mis hermanos, lo primero que debemos decir, que la evangelización, las misiones, no es el resultado de la buena voluntad de creyentes sinceros que decidieron elaborar un magnífico plan para evangelizar. No, las misiones tienen su origen en la mente de Dios. Dios es un Dios misionero. La labor misionera ha estado y está en los planes de Dios desde la eternidad. El propio Cristo dijo en Juan 20:21, como me envió el Padre, así también yo os envío. O sea, Cristo asume que el primero que está interesado en enviar a alguien es el Padre. Y por los pasajes paralelos de otros evangelios podemos asegurar que estas palabras fueron dichas en el contexto de la Gran Comisión. El Señor les envió por el mundo a predicar el evangelio porque el Padre le había enviado a eso también. Esa verdad es revelada por el propio Dios a lo largo de la palabra. Si leemos la Escritura de tapa a tapa, tendremos que concluir que la extensión del evangelio es algo que siempre ha estado en la mente de Dios. Acordémonos de Abraham, mis hermanos. ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham? No quedaba esa promesa circunscrita a su familia. No quedaba circunscrita a su pueblo, sino que era una promesa que se extendía al mundo. Dice Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldiciré. ¿Y qué más? Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y esa misma promesa fue reiterada nuevamente a su descendencia, a Isaac y luego a Jacob. En tu descendencia, en tu simiente, todas las familias. Y la palabra es todos los clanes, todas las tribus, todas las etnias de la tierra serán benditas. Lo que Dios está previendo aquí es sin dudas un alcance global del evangelio. Ni un solo grupo étnico de la tierra quedaría sin recibir o sin ser fruto de la promesa que Él le hizo a Abraham. Muchos años después aparece la persona de Jesucristo para dar cumplimiento a esa promesa. Cristo es enviado por el Padre a la tierra a obrar redención a los suyos. Y Cristo dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra que se traduce aquí como naciones es etnias, es familias, que significa gente con características geográficas diferentes, con lenguas diferentes, con culturas diferentes. Es un término que tiene un significado muy claro, una correspondencia muy clara entre la promesa de Abraham y ahora lo que Jesús nos está mandando a hacer. Entonces, vemos a Dios prometiendo el alcance total y global del evangelio para llegar a todas las etnias de la tierra. Y vemos también, mis hermanos, que ahora como estamos en boga con la escatología, escatológicamente esa promesa se cumple. Porque quizás ustedes puedan decir, pero eso es un sueño de Dios. Eso de que en Abraham todas las naciones de la tierra serían benditas. O como Jesús que le pide a los discípulos que vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Ustedes digan, bueno, pero eso es el plan, una meta que no se puede cumplir. No, mis hermanos, esa meta se va a cumplir en su totalidad. Miren lo que dice Apocalipsis 5, 9 al 10. Miren Apocalipsis 5, 9 al 10. ¿Quiénes van a estar en el reino de Dios? Y cantaban un nuevo cántico diciendo, y en ese sentido ese cántico va a ser en otras lenguas, ¿verdad?
digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿De qué? De todo lenguaje, de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. O sea que tú vas a estar aquí cantando al Cordero y al lado hay un chino, un ruso, de toda lengua. Juan vio un grupo de seres redimidos que decían: con tu sangre, Señor, nos has redimido de todo linaje, de toda lengua, pueblo y nación. Y nuevamente aparece aquí la misma idea. Dios está asegurando por medio de este texto que lo que Él le prometió a Abraham, Él lo llevará a su fin. Él lo hará. Ese es su plan. Dios salva y busca a sus elegidos de todas partes del mundo, mis hermanos. Ese, sin lugar a dudas, nos habla de un Dios misionero. Las misiones y el esfuerzo por llevar el evangelio hasta lo último de la tierra no es un invento de las iglesias, no es un invento de las sociedades misioneras, es la iniciativa de Dios. En el Salmo 96, 3 al 10, les cito algunos textos para que vean cuán prolífero es Dios hablándonos acerca. Y yo me imagino un judío leyendo estos textos. O no leía o no entendían lo que leían, o lo leían de carretilla, o realmente le chocaba en el corazón y lo pasaban por alto. Pero hay un énfasis marcado en el Antiguo Testamento, como que Dios le estaba diciendo: oye, no se entusiasmen, ustedes son el medio, pero no el fin. ¿Entienden eso? Dios le dice a los judíos: yo no soy solo su Dios, yo soy el Dios del mundo entero. No se entusiasmen. Miren lo que dice Salmo 96, 3 al 10. Proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Decid a las naciones: Jehová reina, también afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a todos los pueblos en justicia. Y el Salmo 67, 3 al 4 dice: te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, alégrese y gócense las naciones, porque tú juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones de la tierra. Y el Salmo 22, 27 al 28 dice: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Dios está hablando del alcance global del evangelio que llegaría a todas las naciones de la tierra. Las misiones siempre estuvieron dentro del plan redentor de nuestro Dios. Solo pensemos en un momento, mis hermanos, y esto les va a parecer interesante porque a mí me pareció, en el personaje de Jonás. ¿Se acuerdan de la historia de Jonás? ¿De qué trata el libro de Jonás? Miren, les voy a resumir de qué trata, niños, para que cuando les pregunten de qué trata el libro de Jonás, nunca más respondan de una ballena y un hombre que estuvo dentro de ella. Nunca más. El libro de Jonás trata de un Dios interesado en salvar gente y un profeta interesado en que se perdieran. ¿De qué trata el libro de Jonás? De un Dios misionero y un profeta que no tenía compasión por las naciones. Los ninivitas habían sido enemigos tradicionales de la nación de Israel. Y en la mente de Jonás no cabía la idea de ir a predicarles. Y cuando recibe la comisión de parte de Dios, Jonás se apresura a ir a Nínive. No, a ir a Tarsis. Y si ustedes supieran qué cosa es Tarsis y Nínive, es Homestead y Hialeah. Lo mandaron a Hialeah, pero ese fue para Homestead. Tarsis era lo opuesto geográficamente a Nínive. Pero Dios le dijo: yo quiero que tú vayas a Nínive, no a Tarsis. Así que en su providencia y la historia que todos conocemos, lleva finalmente por las orejas arrastrado a Jonás a Nínive. Arrastrado, ese sí fue arrastrado, literalmente. Y esa ciudad entera se arrepintió delante de Dios, lo cual, lejos de traer alegría a Jonás, ¿qué le trajo?
tristeza, mis hermanos. Dice Jonás, luego del arrepentimiento de Nínive. Pero Jonás se apresuró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, no es esto lo que yo estaba pensando que tú harías esta tierra. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo no quería que esa gente se salvara. Y miren las palabras de Jonás. Porque yo sé que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia. Así que, mis hermanos, nunca más usemos el argumento de que yo no quiero predicar porque yo no puedo. Nunca más. Porque cuando Dios quiere salvar a alguien, usa hasta Jonás. ¿Ustedes se imaginan cómo debió haber sido el mensaje de Jonás en Nínive? Oye, arrepiéntanse, pero tú sabes. El mensaje de Jonás en Nínive tiene que haber sido un mensaje tremendamente aburrido, tremendamente bajito. Imagínense todos los obstáculos Jonás puso para que aquella gente no se arrepintieran. Spurgeon nos cuenta algo similar, mis hermanos, y ese es el énfasis primero que quiero hacerles. No hay justificación para no predicar el evangelio. Si Dios usó a Jonás, te usa a ti también. Miren el testimonio de Spurgeon. Con la esperanza de hallar una respuesta a sus necesidades espirituales, el joven Charles iba de una iglesia a otra escuchando sermones y más sermones. Y yo me imagino que aquellos predicadores eran de los de mejores. Todo resultó en vano. Nada de lo que escuchó respondió a su pregunta. Hasta un domingo en la mañana de enero de 1850, por aquel entonces Spurgeon tenía 15 años. Como esa mañana nevaba mucho, no pudo ir a la iglesia que él había elegido, donde había un buen predicador, y decidió cruzar la puerta de una modesta capilla que había cerca porque no lo dejaba la nieve. Unas 12 personas estaban reunidas para oír al predicador habitual. Cuando comprendieron que éste no vendría, seguramente impedido por la nieve, hubo un largo silencio. ¿Se imaginan? 12 personitas allí esperando al pastor. El pastor no pudo llegar y la iglesia se quedó así. Y ahí estaba Spurgeon visitando la iglesia. Al fin, un hombre muy sencillo, claramente poco instruido, se levantó y leyó un corto texto de la Biblia. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Ese predicador improvisado, dice Spurgeon, esta es la biografía de él, tenía hasta problemas para leer correctamente. Pero el joven Charles Spurgeon le pareció que en ese mismo texto había como una luz de esperanza que se encendía para él. Y ese mismo día Spurgeon se convirtió. Todo el libro de principio a fin, el libro de Jonás, presenta ese contraste entre Jonás como alguien con un espíritu puramente nacionalista de desprecio hacia las demás naciones y un Dios claramente misionero. Dios quería mostrar al pueblo de Israel con ese libro que sus propósitos iban más allá de hacerle bien a aquel pueblo. A Dios le interesa más que a nadie en este universo que su verdad llegue a los fines de la tierra, lo cual evidencia un carácter indiscutiblemente misionero. Pero en las Escrituras, mis hermanos, nosotros vemos ese deseo, ese fervor de Dios por buscar la gente. Así que no te justifiques más detrás de la idea de que soy de cortas palabras, de que no puedo, de que eso del evangelismo es para los pastores. Eso del evangelismo es para los teólogos. No, mis hermanos, no. Hoy llega a la casa y dile a tu vecino: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Así que en segundo lugar, también veamos el carácter misionero de Cristo. Y yo quiero que ahora juntos
Una parte de los hermanos, bueno, no puedo dividir esto así porque esto es un culto, pero yo quiero que juntos busquemos Mateo 21 del 12 al 13 y el que quiera busque Marcos 11 del 15 al 17. Mateo 21, 12 al 13 y Marcos 11, 15 al 17. Son dos pasajes paralelos. Miren Mateo 21, 12 al 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ténganlo en mente. Miren el mismo pasaje en Marcos 11, 15 al 17. Esta forma de leer las escrituras, ¿ustedes saben quién me la enseñó a mí? Olivia. El otro día en un libro de apologética que estamos estudiando, y yo soy su tutor, ¿verdad? Ella está estudiando las diferencias que existen entre los evangelios y cómo apologéticamente nosotros podemos demostrar que no hubo errores, que son maneras diferentes de ver un mismo suceso. ¿Están entendiendo, mi hermano? Y yo me acordé de Olivia y como recibí también esto de nuestro pastor, decidí hacerlo en forma comparativa. Y miren esto, mis hermanos, Marcos 11, 15 al 17. El mismo evento. Dice en Marcos: vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Saca las diferencias. Se llama este juego. ¿Cuál es la diferencia de Mateo y de Marcos? En Mateo es un evangelio para judíos. Es un evangelio que está enfocado en esa comunidad judía. En Mateo el lenguaje es: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Marcos, un evangelio para los gentiles. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Cuando leemos este texto de la purificación del templo, lo primero que nos preguntamos es: ¿por qué hizo Cristo esto? ¿Por qué esa forma tan violenta de Cristo? ¿Verdad que es el único pasaje en todo el Nuevo Testamento, en todos los 4 evangelios, donde vemos a Cristo con una ira, con una furia diferente? Es probablemente el único texto donde veremos a Jesús con este acto que pudiera ser categorizado sin ninguna blasfemia de un acto violento. ¿Por qué Jesús tenía esa ira en ese lugar? La respuesta de inmediato a nuestra mente es: bueno, y esa es la respuesta más sencilla, porque estaban cogiendo el templo en un mercado, habían transformado el lugar de adoración en un mercado. Pero si nosotros vamos un poquito más profundo en estos dos textos, no es la única conclusión que vamos a sacar. En ese tiempo, el templo que estaba construido era el conocido como templo de Herodes. Ese templo tenía varios atrios, o sea, varias divisiones, como varias aulas, varios espacios. Estaba el atrio del santuario, el atrio de los sacerdotes, luego estaba el atrio de los israelitas, luego el atrio de las cámaras y de los candeleros, donde también estaban las mujeres, y por último estaba al final el atrio de los gentiles. Por la distribución del templo y las funciones que tenía cada atrio, la mayoría de los comentaristas dicen que ¿dónde estaban situados los comerciantes? En el atrio de los gentiles, porque Jesús le dice: vosotros habéis hecho mi casa cueva de ladrones, pero mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Por eso el evangelio de Marcos,
que a diferencia del Evangelio de Mateo, tiene un énfasis marcado a los gentiles, usa completa la frase. Evidentemente, mis hermanos, Cristo está actuando aquí, no solo en contra del negocio que tenían los comerciantes en el templo, sino que está actuando aquí contra el desinterés que tenían los judíos hacia que otros conocieran al Dios verdadero. Jesús tenía un carácter misionero que lo consumía. Y la gloria de Dios estaba en que todas las naciones conocieran al Dios verdadero. Jesús usa una frase que no es una frase original de él. ¿Saben eso? Jesús era un hombre, mis hermanos, que estaba bañado de la palabra de Dios. Su mente era una mente llena de la palabra de Dios. Así que inmediatamente que Jesús ve a los comerciantes utilizando el atrio de los gentiles, donde adoraban los gentiles, como un mercado, a Jesús le viene el texto de Isaías 56:7. Mi casa será llamada casa de oración a todas las naciones. Jesús usa Isaías 56:7. Pero yo les pregunto más. Vamos a ir un poco más. ¿De qué trata Isaías 56? Les invito a que lo busquemos. Vamos a buscar el texto original que Jesús usó para que vean de qué trata Isaías 56. Leamos Isaías 56 del 1 al 7 y díganme ustedes si no trata acerca del evangelio a las naciones. Isaías 56 del 1 al 7. Así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo. O sea, el extranjero no se sienta triste por ser extranjero. Porque así dice: no diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová: a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Ven lo que tenía en mente Jesús? Sin dudas, hermanos, el utilizar este texto de Isaías en la purificación del templo es que Jesús estaba pensando que los judíos, convirtiendo el atrio de los gentiles en un mercado, estaban impidiendo que la gloria de Dios llegara a todas las naciones. Ahora, no solo tenemos este texto, sino que tenemos muchísimos otros textos para demostrar claramente el carácter misionero del corazón de Jesús. Mateo 28, 19 al 20, donde Él comisiona y dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones, que mientras ustedes estén haciendo esta labor, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en Lucas 24, 45 al 47 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y le dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dice Cristo que es necesario que se predique el arrepentimiento y el perdón de los pecados, porque todo eso se hará en su nombre. Los evangelios están llenos de textos que nos hablan del carácter misionero de Cristo, mis hermanos. Ahora, veremos en tercer lugar entonces. Ya vimos el carácter misionero de Dios el Padre, el carácter misionero de Dios el Hijo. Veamos en tercer lugar el carácter misionero de la iglesia. Algunos se han atrevido a decir
que la iglesia en nuestros días no debe predicar el evangelio. Pero mis hermanos, eso está en contradicción absoluta con las Escrituras, absoluta con el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la gran encomienda por la que vino el Espíritu Santo? A ver, Hechos capítulo 1. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús le pide a los discípulos que no se muevan de Jerusalén. ¿Hasta qué? Hasta que venga sobre ellos el Espíritu Santo. Y alguien podría preguntar, ¿y para qué? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y se quedarán en sus iglesias cantando bonito, todo el mundo. No, y me seréis testigos en Jerusalén, o sea, el vecino, la vecina que está a tu lado, esto es en Jayalía. Me seréis testigos aquí, me seréis testigos en Judea, un poco más allá, en Samaria, ¿y hasta dónde? Y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo viene sobre ellos en Pentecostés, y ese mismo día fue constituida la primera iglesia del Nuevo Testamento. Y ese mismo día se le pide a la iglesia el testimonio a las naciones. Se le comisiona a la iglesia para predicar el evangelio. Desde este instante ellos debían proyectarse, ser testigos en Jerusalén, que pudiéramos llamarle la obra evangelística, pero ser testigos en la obra misionera hasta el final de las naciones. Y a partir del capítulo 8, vemos cómo el evangelio se esparció primero en Jerusalén, después en Judea, en Samaria, en Damasco y en Antioquía. Y estas nuevas iglesias que fueron surgiendo en esos lugares entendieron cuál era su comisión. Ellas siguieron el ejemplo de los creyentes de Jerusalén. Y noten el caso del capítulo 11 de los Hechos, se nos narra cómo era la vida de la iglesia de Antioquía. Algunos que han estudiado el libro de los Hechos saben que Antioquía era como el cuartel general del evangelio a los gentiles, ¿no es verdad? Así, en eso se convirtió la iglesia de Antioquía. Pablo y Bernabé vienen a Antioquía a asistirles desde Jerusalén y se trae una ofrenda para los necesitados. Inmediatamente ellos traen la ofrenda de Antioquía para los necesitados en Jerusalén, regresan a Antioquía y vean lo próximo que se nos narra en el capítulo 13. Poco después de un año fue constituida aquella congregación. Y en Hechos 13, del 1 al 3 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. O sea, ¿la obra cuál es? Las misiones. Entonces, habiendo ayunado, les impusieron las manos y le dijeron, dale, dale. Antioquía se convierte entonces en el cuartel general del evangelio a los gentiles. Jerusalén era la iglesia para los judíos, pudiéramos llamarle así. Antioquía es el evangelio a los gentiles. Esas iglesias entendieron que la expansión del evangelio era un asunto de ellas. En Mateo 24:14 dice que este evangelio sería predicado a todo el mundo para testimonio de todas las naciones. ¿Y por quién será predicado el evangelio? Es mi pregunta. ¿Por quién? Por nosotros, mis hermanos. Por la iglesia. Es la iglesia a la que Dios le ha mandado a predicar su evangelio a todas las naciones. Esto no es una responsabilidad de convenciones ni de asociaciones misioneras. Es una responsabilidad de la iglesia. Para cumplir esa promesa de Mateo 16:18 que dice que yo edificaré mi iglesia, Jesús hablando, y las puertas del Hades, ¿qué pasará? No prevalecerán contra ella. Y ese texto, por muchos años en mi vida, yo pensé que significaba algo que no es lo que el texto significa. Uno cuando ve ese texto, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, uno piensa que la iglesia está a la defensiva. A veces da esa imagen. O sea que Satanás está batiendo ahí y la iglesia está aquí, pero todavía se sostiene. Mis hermanos, ¿eso es lo que dice el texto? No, las puertas no son las de la iglesia, son las del Hades. Por lo tanto, Satanás es el que está acorralado allí y nosotros estamos batiendo las puertas del Hades. Y el evangelio es ir a buscar al Hades y sacarlos de las tinieblas, mis hermanos.
Es de la iglesia de quien Dios espera pasión por las almas, pasión por los perdidos, pasión por los lugares donde el evangelio aún no ha llegado. Pablo en 1 Corintios 9:16 da un texto, mis hermanos, que llévatelo para la casa. Y no piense que esto es un texto para pastores ni para líderes. No, mi hermano, esto es un texto para todo aquel que confiesa a Jesucristo. Si tú eres creyente, este texto es para ti. Pues si yo anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme, pues me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anuncio el evangelio. Yo quiero que ahora oigan este pequeño sermón de Spurgeon que les traje, pero es un sermón increíble, no se van a dormir. Spurgeon, comentando este texto a su iglesia, dícele estas palabras. Debemos sentir las palabras de Pablo sobre nosotros. Ay de mí si no predico el evangelio. Párate por un momento a contemplar a tus desdichados semejantes. Contempla a tu vecino como un torrente de desdichados semejantes que corre hacia la eternidad. Miles cada segundo que pasa. Mira al final del torrente y ve cómo se precipitan en tropel las almas al infierno. Piensa que cada hora que pasa se condenan millares y que cada vez que late tu pulso, un alma abre los ojos en el infierno, encontrándose en tormentos. Piensa cómo los hombres aceleran sus pasos hacia la destrucción, cómo el amor de muchos se enfría y se multiplica la maldad. ¿No te ha sido impuesta necesidad? ¿No dices, ay de mí si no anunciar el evangelio? Mira las cárceles, los hospitales, los manicomios. Entra a los hogares y a las cantinas y dirás, ay de mí si no predico el evangelio. Y por último, da un paseo hasta el lugar de los condenados. Visita los abismos del infierno y párate a escuchar cómo se elevan los quejidos, ayes atormentados y gritos de agonía de los desesperados. Arrima tu oído a las puertas del infierno y durante un momento presta atención a la terrible baraúnda de alaridos y lamentos, de torturas que desgarrarán tu oído. Y cuando regreses de aquel lugar de pesadilla, con el alma aterrorizada, aún por aquella lúgubre sinfonía, oirás una voz que te dice, ay de ti si no predicas el evangelio. Pablo veía el llevar el evangelio a otros como parte vital de su vida. Mis hermanos, aquel que se ha leído el libro de los Hechos, en el capítulo 17, Pablo estaba esperando a Silas y a Timoteo en Atenas. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y Pablo estaba esperando a Silas y a Timoteo en aquel lugar para salir a predicar el evangelio. Entonces Pablo en Atenas dijo, no, pero yo no voy a predicar el evangelio aquí. A mí no me interesa lo que está pasando en esta ciudad. No. Mis hermanos, dice específicamente el verso 16 del capítulo 17 de Hechos, que su espíritu se enardecía viendo aquella ciudad entregada a la idolatría. Pablo no podía con aquella ciudad como estaba entregada a la idolatría. Y ahí léanse todo el texto de la predicación de Pablo en Atenas. Amados hermanos, tú no puedes mantenerte callado ante el pecado de los que te rodean. Amados hermanos, tú no puedes pasar por al lado de una discoteca, por al lado de nuestros jóvenes destrozados y callarte. Tú no puedes ver a tus desdichados colegas de trabajo hablando de sus desdichas y darle una psicoterapia. Tú no puedes ver a los incrédulos perderse y ser inerte ante eso. Y mis hermanos, nosotros tenemos que reprendernos a nosotros mismos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos. Cada oportunidad es una oportunidad de predicarles el evangelio. Con esa gente tú no puedes perder las oportunidades. Tú no puedes perder oportunidad de darle el mensaje de Cristo. Y hay creyentes, mis hermanos, y algunos de nosotros muchas veces hemos perdido esa oportunidad, que llegan a ti pidiéndote consejo, pidiéndote ayuda, pidiéndote pastillas para poder dormir.
pidiéndote cosas que son problemas del alma. Y nosotros le damos una charla de psicoterapia. Nosotros le hablamos de la psicología. Nosotros le hablamos, nos reímos y le hacemos un chiste. Mis hermanos amados, nosotros tenemos que tener pasión por los perdidos. Nosotros tenemos un mensaje que predicar. Sin dudas, todos estos textos ponen una carga especial sobre nosotros como iglesia y como individuos en lo particular. Dios espera que cada creyente que conforme esta iglesia se involucre en la labor de extender el evangelio. Dice Spurgeon: me tomo la libertad de dirigir hacia ustedes la siguiente pregunta: ¿es la salvación de las almas el propósito de tu servicio cristiano? ¿Es el fin al que aspiras por sobre todas las cosas? Dices tú, como aquel santo del pasado: Señor, déjame salvar a uno más. Y yo soy calvinista, no se equivoquen. No se equivoquen. Yo soy calvinista, yo creo que la salvación es del Señor. Pero Señor, déjame salvar a uno más. Y si tienes problema con esas dos cosas, nos preguntas después que se acabe el culto. Déjame salvar a uno más. Dame la oportunidad de poder quitar de las garras del infierno a uno más. Y yo sé que depende de ti, no de mí. Me temo que muchos de nosotros hayamos olvidado ese gran objetivo. Y sin embargo, mis queridos amigos de lucha, lo que sea menos de eso es indigno de ser el gran fin de esta vida. Dios espera que la salvación de los que no conocen el evangelio y la extensión de su reino sea una de nuestras grandes pasiones. Y algunos de ustedes se preguntarán: bueno, ¿cómo me involucro yo en extender el evangelio a los perdidos? ¿Cómo me involucro yo en las misiones? Hermanos amados, yo les tengo al menos dos maneras de involucrarte en esto, que es la tarea de la iglesia. En primer lugar, ora por las misiones, pero ora de verdad, mi hermano. Ora por las misiones. Cristo, al expresar su compasión por los perdidos en Mateo 9, Él dijo: a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Y tú sabes por qué oramos? ¿Por qué oramos por el evangelio? Bueno, porque somos calvinistas. Porque creemos que la salvación en último lugar es de Dios, es del Señor. Por eso oramos. Cuando piensan en las misiones dicen: yo no puedo ir al Oriente Medio a predicar. Además, tampoco tengo dones, tampoco tengo capacidades para dar un estudio de discipulado en mi casa. Así que el asunto de extender el reino de las misiones se lo voy a dejar a otro. Pero no, mi hermano, tú puedes orar con fervor por las misiones. ¿Acaso Dios no es el Señor de la mies? ¿No es Dios quien llama a los obreros a su mies? ¿Y no creemos nosotros también que es Dios quien escoge las almas, las llama eficazmente y les da fe y arrepentimiento? Entonces tenemos que orar. ¿No creemos esas cosas? ¿No creemos que la salvación es un acto en el que Dios toma la iniciativa soberanamente? Si eso es así, entonces no hay nada más importante en la extensión del evangelio que la oración. Manifiesta tu oración orando, tu pasión orando por los perdidos, intercediendo por las almas, clamando por los lugares que no conocen a Cristo, sosteniendo a los predicadores en oración, orando por estudios bíblicos en los hogares, por los pastores, por las nuevas puertas que el Señor nos dé para extender el reino. ¿Cuántas veces has orado tú por este barrio, por este lugar, por esta ciudad de Hialeah en que estamos ahora? Mis hermanos, tenemos que orar y pedirle a Dios que nos dé este vecindario entero para Cristo. Tenemos que orar y pedírselo al Señor. Que toda esta Hialeah no quepa aquí adentro de gente buscando a Cristo de verdad. Dios es un Dios misionero, un Dios que está interesado en la gente y nosotros no podemos estar lo menos que Dios. Pero en segundo lugar, debemos predicar el evangelio a todo aquel que esté a nuestro alcance. Esto lo dije ya, hermano, pero quiero que se quede claro en tu mente. Tú tienes la misión de predicar el evangelio a todo aquel que esté a tu alcance. No hay nadie que se acerque a ti por más de una semana que no deba saber el evangelio.
Póntelo como meta. Piensa ahora en los amigos o compañeros de trabajo que tú conoces. Ponlo como una carga. A mí me da mucha tristeza, ustedes saben, me da tristeza, se lo digo sinceramente, que yo por quedarme callado en ocasiones hay gente que me dice, pero tú eres cristiano, yo pensé que eras diferente, pero no sabía que eras. Mi hermano, eso me da una tristeza a mí, que me parte el corazón, de verdad, mis hermanos, de verdad, da tristeza. Da tristeza que la gente no sepa de tu profesión de fe. Da tristeza que la gente no entienda el evangelio a través de ti. En 2 Corintios capítulo 5, versículos 20 al 21, les traigo un texto que probablemente aquí todos los que habemos desde jóvenes en las iglesias, lo sepamos. Era un texto que yo me acuerdo que era el texto lema de los embajadores del rey, los que son bautistas. Lo cantábamos, pero es un texto genial, mis hermanos. 2 Corintios 5, 20 al 21 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Hermanos, nosotros tenemos un mensaje que darle a la gente. Todos los creyentes que hay acá en este lugar, tenemos una obra que realizar y somos embajadores en nombre de Cristo. No estamos llamados a ir en nuestro propio nombre. No tenemos un mensaje propio que darle a nadie. No tenemos en ese sentido ningún consejo de psicoterapia, ni de psicología, ni de opiniones personales. Somos embajadores en nombre de Cristo. Y nuestro mensaje es claro. Reconcíliense con Dios. Y cuando ese inconverso que está a tu lado te dice, ¿y qué es reconciliarse con Dios? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese es el evangelio. Dios envió a su Hijo para reconciliarnos con él. Y en ese sentido, mis hermanos, que la reconciliación que ya Dios consiguió, nosotros somos sus pregoneros. Debemos predicar el evangelio y ser embajadores en nombre de Cristo. Eso significa, mi hermano, aprovecha cada ocasión para dar el mensaje de salvación. Y yo quiero terminar, ya terminamos, pero quiero hacerlo como lo hace John Piper en un libro que yo rebusqué la mañana entera hoy, por la madrugada. Los hermanos que saben que yo no duermo, toda la madrugada me la pasé buscando aquel libro y el libro no aparecía. Que se llama No desperdicies tu vida. Un libro de John Piper, me parece uno de sus mejores libros. John Piper nos cuenta en su libro, después que encontré el libro, no sabía dónde estaba la historia. Y tiene 153 páginas para contarle toda la historia de cómo pasó. Y era hojeando página por página, pero yo me acordaba que esa historia estaba ahí, pero no me acordaba ahí. Bueno, la encontré al final. Dice Piper, y con esta historia quiero dejarlo. Te diré lo que es una tragedia. Te mostraré cómo desperdiciar tu vida. Piensa en esta historia publicada en la revista Selecciones en febrero del año 1998, que habla de una pareja que se retiró antes de tiempo dejando sus empleos en el nordeste del país cuando tenía él 59 años y ella 51. Ahora viven en Punta Gorda, donde viajan en su yate de 10 metros de eslora, juegan softball y recolectan caracoles en la playa. Imagínatelos ante el tribunal de Cristo. Mira, Señor, mira los caracoles que juntamos. Eso es una tragedia. Eso no es una historia bonita, es una tragedia. Y quizás alguno de nosotros tenga el plan de coger un dinerito más. A lo mejor alguno de nosotros se hace millonario y se va a vivir alejado allá a Punta Gorda, con una puerta que tenga un supervisor. Él y su esposa tienen un yate, tienen un helicóptero. Mis hermanos, eso es una tragedia. Eso no es una buena vida. Eso es una tragedia. Dios nos creó
para que vivamos con una única pasión, disfrutar gozosamente y demostrar su suprema excelencia en todas las áreas de nuestra vida. La vida sin pasión es una vida que se desperdicia. Dios nos llama a orar, a pensar, a planificar y a trabajar, no para que nos exaltemos, sino para que le exaltemos a Él en cada esfera de nuestra vida. La mayoría de las personas simplemente pasan por la vida sin pasión por Dios. Gastan su vida en diversiones triviales, viven para la comodidad y el placer. Mi amado hermano que has conocido a Cristo, piensa hoy cuando llegues a tu casa, ¿cuál es la pasión de mi vida? Y busca esa pasión en Dios y gástate por ella. En una sección de preguntas y respuestas, el pastor Sugel le preguntaron cuál era la estrategia para el mensaje de la predicación. El entrevistador les dijo, pastor, usted que tiene tanta experiencia y sabemos que Sugel es un hombre uno de los mejores predicadores de habla hispana. Y él le dijo, usted que tiene tanta experiencia, ¿cuál es esa mezcla de lo correcto y lo ameno en la predicación? O sea, no ser correcto y no ser aquí un comentario de la Biblia explicado. Sugel respondió, no entiendo cómo se puede ser aburrido hablando de algo tan extraordinario como el Evangelio. No entiendo, mis hermanos. No entiendo cómo podemos tener aburrimiento teniendo el mensaje más sublime, más grande, más apasionante, más para desgastar nuestras vidas que el Evangelio. Bueno, mis hermanos, no entiendo cómo se puede guardar una noticia tan extraordinaria como el Evangelio en tu vida diaria. No entiendo cómo puedes callar o hablar de deporte, de comida, de política y no darle a todo aquel que se acerque el extraordinario mensaje del Evangelio. La vida en esta tierra, mis hermanos amados, pasa demasiado rápido y solo lo que hagamos por Cristo quedará. Vamos a orar. Señor amado, danos de esa pasión. Danos de ese deseo de derretirnos por tu obra. Danos, Señor, de tu palabra y danos una pasión que nos desborde por ganar a gente para ti, Señor. Ayúdanos a ser buenos embajadores. Señor amado, nosotros te rogamos que perdones nuestros pecados, que perdones nuestros egoísmos, que perdones no haber predicado y enseñado el Evangelio todo lo que deberíamos. Padre, te pedimos que nos perdones, pero te pedimos también que nos capacites para hacer tu obra, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.